En una mañana helada, Mike no pudo pasar de largo al ver la jaula con gemidos en la camioneta de un granjero. Dentro, un cachorro tembloroso destinado a la muerte. Se llevó al cachorro a casa y lo llamó Lucky. Pero a medida que pasaban los meses, surgieron cambios inquietantes. El cachorro creció explosivamente grande. Sus aullidos resonaban con una naturaleza salvaje ancestral que hacía que otros perros se acobardaran. Cuando finalmente llegaron los resultados de ADN, las manos de la especialista temblaban mientras se alejaba de su computadora. Pero antes de comenzar nuestra historia, dale me gusta, asegúrate de suscribirte y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. La escarcha matutina pintaba el campo con un delicado brillo blanco, mientras Mike conducía por la sinuosa carretera rural. El aire crujiente de otoño llevaba una mordida que le hizo agradecer la calefacción de su camioneta. Era una ruta que había tomado innumerables veces antes, pero hoy sería diferente. Hoy cambiaría su vida para siempre. Al doblar una curva, notó una camioneta estacionada en el arcén. Algo llamó su atención. Una jaula de alambre en la parte trasera, apenas visible a través de la niebla matutina. Entonces lo escuchó. Un suave gemido que lo hizo reducir la velocidad instintivamente. El granjero estaba cargando sacos de alimento cuando Mike se detuvo. Pero la atención de Mike estaba fija en la jaula. Dentro, presionado contra los fríos barrotes de metal, había un cachorro. Su pelaje oscuro estaba enmarañado, y sus ojos tenían un miedo que tocó algo profundo en el alma de Mike. El granjero notó el interés de Mike y se acercó, explicando la situación con una expresión sombría. El cachorro había sido encontrado cerca de su propiedad, dijo. Había matado a varias de sus gallinas. Su voz era práctica mientras declaraba su intención. Había que sacrificar al animal. El corazón de Mike se detuvo ante esas palabras. Los ojos del cachorro se encontraron con los suyos, y en ese momento supo que no podía permitir que eso sucediera. Sin procesar completamente las implicaciones, se escuchó a sí mismo ofreciéndose a llevarse al perro. El granjero pareció aliviado de tener el problema resuelto sin derramamiento de sangre, y en minutos la jaula estaba siendo transferida a la camioneta de Mike. El viaje a casa estuvo lleno de gemidos nerviosos de su nuevo compañero. Mike habló suavemente, tratando de calmar al animal asustado. Decidió llamarlo Lucky. Parecía apropiado dadas las circunstancias de su encuentro. Las primeras semanas fueron un torbellino de alegría y descubrimiento. Lucky demostró ser notablemente inteligente, aprendiendo comandos básicos con una facilidad que asombró a Mike. En cuestión de días, el cachorro había dominado siéntate, quieto y ven, más rápido que cualquier perro que Mike hubiera conocido. Había algo especial en este, pensó con orgullo. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, comenzaron a acumularse sucesos extraños. La tasa de crecimiento de Lucky no tenía precedentes. Aunque los cachorros naturalmente crecen rápido, el desarrollo de Lucky era extraordinario. A los 4 meses, ya había alcanzado el tamaño de un pastor alemán completamente desarrollado y no mostraba signos de desaceleración. Las noches trajeron nuevas preocupaciones. Los aullidos de Lucky comenzaron a resonar por el vecindario, llevando una cualidad salvaje y primitiva que enviaba escalofríos por la columna de Mike. El sonido no era como el de ningún perro que hubiera escuchado antes. Era más profundo, más resonante, casi ancestral en su tono. Más perturbador era el efecto que tenía en otros perros de la zona. Cuando Lucky aullaba, los perros del vecindario guardaban silencio, muchos escondiéndose en sus hogares. Luego estaban las otras peculiaridades. Lucky
demostraba una conciencia inquietante de su entorno que iba más allá de los instintos caninos normales. Se ponía en alerta, mirando intensamente a la puerta principal minutos antes de que llegaran visitantes, incluso antes de que sus coches fueran visibles o audibles desde la calle. Mike inicialmente lo descartó como coincidencia, pero sucedía con demasiada frecuencia para ignorarlo. El impulso de caza del cachorro era otra fuente de creciente preocupación. Aunque muchos perros muestran interés en animales más pequeños, el enfoque de Lucky era diferente. Todo su cuerpo se quedaba quieto, sus ojos fijos en la presa potencial, con una intensidad que hacía que Mike se sintiera incómodo. Más preocupante aún era su creciente territorialidad. Aunque seguía siendo gentil y afectuoso con Mike, Lucky comenzó a mostrar un comportamiento agresivo hacia los extraños que se acercaban a su propiedad. La luna llena provocaba los cambios más dramáticos. Durante estas noches, Lucky se volvía inquieto, recorriendo la casa con una energía que no podía contenerse. Su comportamiento cambiaba notablemente, más alerta, más salvaje, menos como el cachorro juguetón que Mike había rescatado y más como algo indómito. Los vecinos comenzaron a hacer preguntas que Mike no podía responder. ¿De qué raza era Lucky? ¿De dónde había venido? Mike daba respuestas vagas, pero la verdad era que no tenía idea. A medida que Lucky continuaba creciendo, sus características físicas se desarrollaban de maneras que no coincidían con ninguna raza que Mike pudiera identificar. Sus patas eran enormes, desproporcionadas incluso para su gran tamaño. Su paso era distintivo, poderoso y eficiente de una manera que parecía más salvaje que doméstica. Lo más llamativo eran sus ojos. Tenían una profundidad de inteligencia que parecía traspasar, llevando una naturaleza salvaje que ninguna cantidad de entrenamiento podría domar completamente. Era como si un espíritu antiguo habitara detrás de esos ojos, algo mucho más viejo que los pocos meses que Lucky había estado vivo. Cuando Lucky se acercaba a su primer cumpleaños, su tamaño se había vuelto imposible de ignorar. Se elevaba sobre otras razas grandes, haciendo que incluso los gran danés parecieran pequeños en comparación. Preocupado y curioso, Mike comenzó a llevarlo a veterinarios, buscando respuestas sobre su inusual compañero. Las primeras visitas fueron frustrantes. Cada veterinario examinaba a Lucky con creciente confusión, incapaz de identificar definitivamente su raza. Ofrecían sugerencias tentativas, quizás un híbrido de lobo, tal vez algo de Alaskan Malamute, mezclado con algo más grande. Pero ninguno parecía convencido de sus propios diagnósticos. El avance llegó cuando una especialista se interesó particularmente en el caso de Lucky. La doctora Sarah Chen había pasado años estudiando genética canina, y algo sobre las características de Lucky llamó su atención inmediatamente. Propuso realizar una prueba genética completa, algo más detallado que las identificaciones estándar de raza. El periodo de espera fue tenso. Mike se encontraba revisando constantemente su teléfono en busca de actualizaciones de la oficina de la doctora Chen. Cuando finalmente llegó la llamada, su voz estaba tensa. Insistió en reunirse en persona para discutir los resultados. La revelación golpeó a Mike como un golpe físico. Lucky no era un perro en absoluto, ni siquiera parcialmente. Las pruebas genéticas mostraron que era un lobo negro canadiense puro. Las manos de la especialista temblaban mientras le mostraba a Mike los resultados, explicando las implicaciones de tener un animal así en una zona residencial. El mundo de Mike se inclinó sobre su eje. La noticia significaba que todo tendría que cambiar. Mantener a Lucky requeriría reestructurar completamente su vida.
Necesitaría obtener permisos especiales para vida silvestre, certificarse como experto en fauna y construir recintos adecuados que cumplieran con requisitos reglamentarios estrictos. La alternativa era entregar a Lucky a un santuario de vida silvestre. Las siguientes semanas fueron un borrón de papeleo, llamadas telefónicas y gastos crecientes. Los ahorros de Mike comenzaron a desaparecer mientras trabajaba para cumplir con los diversos requisitos. La fecha límite establecida por las autoridades de vida silvestre se acercaba, y a pesar de trabajar horas extras y recortar todos los gastos posibles, le faltaba lo necesario. Justo cuando parecía que tendría que renunciar a Lucky, Mike hizo un último intento. Compartió su historia en redes sociales, esperando crear conciencia y posiblemente encontrar recursos para ayudar a navegar las complejas regulaciones. La respuesta fue más allá de lo que podría haber imaginado. Personas de todo el mundo se conmovieron por el vínculo entre el hombre y el lobo. Las donaciones comenzaron a llegar. Pequeñas cantidades de miles de personas que no podían soportar verlos separados. Expertos en vida silvestre ofrecieron su experiencia, ayudando a Mike a entender lo que necesitaba hacer para proporcionar a Lucky el mejor cuidado posible. Con el apoyo de la comunidad, Mike pudo comprar una propiedad rural con suficiente terreno para darle a Lucky el espacio que necesitaba. Construyó recintos adecuados que excedían las regulaciones de vida silvestre, creando un entorno donde Lucky podía expresar sus comportamientos naturales mientras permanecía seguro bajo cuidado humano. Pero la historia no terminó ahí. A través del proceso de aprender a cuidar a Lucky, Mike descubrió su verdadera vocación. Comenzó a transformar su propiedad en un santuario, acogiendo a otros lobos e híbridos de lobo que necesitaban hogares. Cada nueva llegada traía sus propios desafíos y recompensas, pero Lucky seguía siendo especial, el alma gentil que lo había iniciado todo. Hoy, Lucky se destaca como el lobo más grande del santuario. Su tamaño impresionante incluso entre los de su especie. Sin embargo, conserva el espíritu gentil que primero capturó el corazón de Mike en esa mañana cubierta de escarcha. Se ha convertido en el corazón del santuario, inspirando a Mike a continuar expandiendo su misión de proporcionar segundas oportunidades a animales que otros podrían temer o malinterpretar. Lo que comenzó como un simple acto de bondad, un hombre que no estaba dispuesto a dejar morir a un cachorro, evolucionó hacia algo mucho más grande. Mike encontró el propósito de su vida de la manera más inesperada, creando un lugar donde las criaturas incomprendidas podían encontrar seguridad y aceptación. Mirando hacia atrás a esa mañana cuando vio por primera vez la jaula en la camioneta del granjero, Mike no podría haber imaginado a dónde conduciría ese momento. Una decisión de un segundo cambió no solo su vida, sino las vidas de innumerables animales que ahora llaman hogar a su santuario. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras que tu mascota amada era en realidad un animal salvaje? ¿Encontrarías la fuerza para cambiar completamente tu vida para mantenerlos a salvo?